Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Al estudio de hoy le he titulado El error de los púlpitos. La razón de este estudio y de este título es que hace una semana estaba escuchando una entrevista que se le hizo a este predicador famoso que radica allá en Texas. Se llama Joel Osteen. Él es un famoso predicador de la prosperidad y de la motivación. Y le preguntaron, ¿por qué en sus mensajes nunca mencionas a Jesucristo, el pecado, el infierno, el arrepentimiento y el sacrificio de Cristo? Y le dijeron, usted está engañando a la gente sin decirles que necesitan a Cristo. Entonces él respondió, yo no lo veo de esa manera. Y ahí terminó, siguió caminando y terminó la entrevista. Este predicador, aunque famoso, millonario y con mensajes lindos, está predicando un evangelio diferente al evangelio de la Biblia. Sin embargo, le siguen miles de personas. Y todos los domingos, miles de personas escuchan sus mensajes en la televisión. En la actualidad, hoy día, en los días que nos ha tocado vivir a nosotros en la iglesia, desde muchos púlpitos se escuchan mensajes llenos de error. Muchos púlpitos prefieren dar palabras de aliento y éxito sin confrontar al hombre con su verdadera necesidad. La gran mayoría del púlpito moderno se ha apartado del verdadero evangelio de Cristo. Y esto no lo digo yo solamente, ni lo veo yo solamente, sino que hombres de Dios alrededor del mundo también están predicando y enseñando sobre todas estas cosas que están sucediendo. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 17, ya tengo mi Biblia abierta, dice así, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto está muy poderoso. Aquí hay revelación profunda que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. El gran apóstol Pablo
nos está aquí en este versículo, nos está enseñando revelación profunda, revelación al día. Él aquí no está menospreciando el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es parte del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el bautismo en agua no salva a nadie y no le añade nada a la salvación y no es necesario para la salvación. Yo sé que ahora muchos quizás me van a criticar por lo que acabo de decir, pero usted sigue escuchando este estudio y va a comprender. Y desafortunadamente muchos de los púlpitos han exaltado tanto las ceremonias externas que proclaman que si uno no es bautizado en agua no podrá salvarse. Para que podamos entender esto con claridad, para que podamos entender este rito ceremonial cristiano, debemos entender cuál es la verdad detrás de este simbolismo. El bautismo en el Nuevo Testamento es lo mismo que la circuncisión para el Antiguo Testamento. Los dos son símbolos y los símbolos nos salvan. Nos salvan y no pueden salvar porque solo son símbolos. Al igual que cualquier rito, ningún rito salva porque solo son ritos. Los judíos creían que la circuncisión tenía el poder de salvar. Y de la misma manera muchos cristianos hoy día creen que el rito del bautismo en agua tiene poder de salvar. Pero mis queridos hermanos, ningún símbolo salva. El bautismo en agua no salva. Nunca debemos confundir un símbolo con la sustancia. El símbolo solo proyecta la sustancia. Los ritos no tienen poder regenerativo. El peligro aquí está en confundir el signo con la cosa significada. Muchos descansan en el bautismo como si fuera salvación, pero el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no limpia pecados. El bautismo en agua no tienes poder para salvar a nadie. Es solo un simbolismo. Y esto es una tragedia de muchos púlpitos que creen que por haberse bautizado en agua, que ya sus pecados han sido lavados y que ya tienen el ticket asegurado al cielo. Pero no, no es así. El comentario de George William dice: así como la circuncisión era un tipo, el bautismo en agua también lo es. Ningún tipo tiene poder salvador. Solo apunta a la realidad que es Cristo. George William. Miren, yo les pongo una ilustración. Es
es como el anillo de bodas, es un símbolo de matrimonio, pero no crea el matrimonio. Uno puede usar un anillo sin estar casado. Así también muchos están bautizados, pero no han nacido de nuevo. Y entonces hay muchos que me contradicen citando Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ve, hermano Calixto, te estamos probando con las escrituras que el que no fuere bautizado no será salvo. Y entonces muchos se ponen a pelear y a discutir contra mí sobre este punto de vista sobre el bautismo. Y yo les voy a explicar para que podamos entender lo que realmente Marcos 16:16 significa. Miren, cuando nosotros estudiamos con cuidado Marcos 16:16, vemos y podemos entender que esto no contradice ninguna de estas enseñanzas que yo estoy enseñando sobre el bautismo en agua, de que no salva, sino que es todo lo contrario, confirma lo que estoy enseñando. Y yo quiero explicarlo para que todos comprendan y entiendan lo que estamos hablando. Fíjense que vamos a ir a Marcos 16:16 y entonces vamos a explicar frase por frase, y yo quiero que usted con detenimiento escuche todo lo que yo voy a decir. Y lo voy a repetir: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto está poderoso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la frase. Esto describe lo que normalmente sucede en el creyente. Primero cree y luego obedece y se bautiza. Primero cree y después obedece. Cuando cree es salvo, y después que es salvo entonces obedece y se bautiza en agua. El bautismo es parte de su testimonio público, no es la causa de su salvación. Esta es la primera frase que hemos leído. Ahora la segunda dice: mas el que no creyere será condenado. Aquí está clarísimo que la condenación viene por no creer, no por no bautizarse, porque la última frase dice: mas el que no creyere será condenado. No está diciendo el que no se bautice. Así que esto está clarísimo, que la condenación viene por no creer, no por no bautizarse. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, Jesús habría dicho: el que no creyere y no fuere bautizado será salvo. Pero no lo dice. Miren, mis amados hermanos, el bautismo en agua es fruto de la fe, no fuente de la salvación. Y quizás algunos se preguntan: bueno, ¿qué tienen que ver todas estas cosas del bautismo en agua con el error de los púlpitos? Esto tiene mucho que ver con el error de los púlpitos. Porque están predicándole a la gente que si no te bautizas, entonces no podrás ser salvo.
Pero el bautismo en agua es un fruto de la fe, no la fuente de la salvación. Y todo esto es necesario. Estoy poniendo las bases para lo que voy a enseñar a continuación, para que ustedes puedan entender el error tan profundo que hay de muchos púlpitos. La fe verdadera produce obediencia. Por eso el creyente se bautiza. Pero hay personas que se bautizan sin haber creído verdaderamente. Y esto es muy común hoy. Esas personas no son salvas, aunque estén bautizadas. Es más, la Iglesia Católica bautiza a los infantes sin haber creído en Cristo. Y dicen, en el momento que son bautizados los niños, ya sus pecados han sido borrados, ya está limpio, ya está salvo. Eso es falsa doctrina. Miren, el ladrón en la cruz creyó, pero no se bautizó. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no necesitaba agregarle agua a esa fe. Si usted tiene fe en Jesucristo, eso es suficiente y estará completo. Ahora bien, una fe verdadera obedece y entonces usted se bautiza en agua, no para ser más salvo, sino porque ya usted está salvo en Cristo Jesús. El erudito en el griego Kenneth West, comentando sobre Marcos 16, él explica que la construcción gramatical del griego indica que la fe es lo esencial y el bautismo es un acto que fluye de esa fe. El énfasis está en creer, dice el maestro y erudito Kenneth West. Entonces, donde hay verdadera fe, habrá obediencia. Y esto incluye el bautismo. Pero no debemos invertir el orden. No somos salvos por bautizarnos, sino porque hemos creído. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? Es fácil. Por supuesto que esto no es un estudio del bautismo en agua, pero es necesario que explique todo esto para que la iglesia aprenda todo lo que muchos púlpitos proclaman por ignorancia de las Escrituras. Es necesario enseñar todo esto. Yo he oído literalmente a maestros enseñar que para ser salvo hay que bautizarse en agua. Los he oído. Y otros que dicen que si no hablas en lenguas te perderás. Todo esto es ignorancia del nuevo pacto en Cristo Jesús. Un maestro ungido por Cristo no comete estos errores y estupideces, porque tiene la iluminación y la guianza del Espíritu Santo. Usted sabe a cuánta gente usted le cierra las puertas si le dice que tiene que bautizarse o que tiene que hablar en lenguas para ser salvo. No. Creemos, por fe somos salvos, por fe en Jesucristo mediante la fe en su sangre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando una persona es bautizada en el agua,
está simbolizando la muerte de Cristo y la muerte del que está siendo bautizado, la muerte del viejo hombre. Y estando bajo el agua simboliza la muerte de Cristo y la muerte de todos los pecados del creyente. Cuando la persona sale del agua, simboliza la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente para una nueva vida en Cristo. ¿Entienden el simbolismo? Entonces Pablo nos está diciendo allá en Corintios 1:17 que Cristo no lo envió a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio. Por supuesto que Pablo bautizó a algunos creyentes, pero no era su función principal como ministro y apóstol del Señor. Cuando él escribió estas palabras, simplemente se estaba enseñando la manera por la cual una persona es salva del pecado, lo cual es totalmente por fe en lo que Cristo hizo en el Calvario y en su resurrección, y en el cual el bautismo en agua no tiene absolutamente ninguna parte. Ahora vamos a entrar a la parte que he deseado tanto. Ya les puse unas bases. Vamos a entrar a la parte que he deseado tanto y la cual voy a explicar con detalles. Y ahora, en esta parte de este estudio, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Y esta es la pregunta más importante de este mundo. Y la respuesta es mucho más importante, porque es solo por medio del Evangelio de Cristo que una persona puede ser salva. Solamente. Romanos 1:16. Leemos algo poderoso que nos enseñó el apóstol Pablo sobre el Evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me quiero concentrar en la frase que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El ser humano tiene una infección terrible que se llama pecado. El pecado no es una mera filosofía, tampoco es un error. En otras palabras, el ser humano no está desajustado o desalineado como lo enseña la filosofía y la psicología, que dicen que lo que el hombre necesita son ajustes. El hombre va en la dirección incorrecta. Está atado y prisionero por los poderes de las tinieblas y es un esclavo del pecado. Nada puede hacer para liberarse.
El pecado es un espíritu de tal magnitud que afecta el carácter, la naturaleza, la inclinación y la dirección del ser humano más allá de su propio poder para poder corregirlo. Nadie puede vencer ni pagar por su propio pecado. Nadie puede liberarse a sí mismo de su propio pecado. Es una infracción terrible. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice algo que está fuera de serie, algo poderoso en esta misma línea de pensamiento que cuando yo lo comprendí, entendí muchas cosas del ser humano. Dice allí la Biblia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre está vendido al pecado. ¿Qué significa esta frase que el hombre está vendido al pecado? Vendido implica esclavitud. Y en el contexto bíblico el pecado es un amo. Y el hombre caído es su esclavo. El hombre caído es esclavo del pecado. No puede hacer nada para liberarse. Está ahí. Y ahí se goza. Y no puede ver, no puede entender que está en pecado. Ese es su estilo de vida, eso es lo que ama, porque es un esclavo. Jesús dijo allá en Juan, capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo dice allá en Romanos, capítulo 6, versículo 17, que los creyentes éramos pasados esclavos del pecado. Erais esclavos del pecado. Por lo tanto, la humanidad caída no es libre para obedecer a Dios, ni puede hacer el bien delante de Dios por sí mismo. Porque está esclavizada por su naturaleza pecaminosa. O sea, que el pecado es el gran problema de la humanidad. No es el arroz y los frijoles, querido hermano, es el pecado. La gente está preocupada por los arroz, por el arroz y el frijol, por el gallo pinto y la carne asada. Pero el problema de la humanidad es el pecado. Eso es lo que tiene este mundo en estas condiciones. Pablo habla aquí de sí mismo como de creyente. Aunque ha sido salvo y lleno del Espíritu, Pablo se da cuenta de que la ley no puede liberarlo del poder del pecado. Pablo se da cuenta y dice, la ley revela el pecado que hay en mí. Pero Pablo se da cuenta que solo Cristo puede liberarlo. Alabado sea su nombre. ¡Qué revelación tan profunda! Él y vendido al pecado, esta frase describe la lucha del creyente que no conoce aún la victoria de la cruz. Voy a repetir esto. Y vendido al pecado,
describe la lucha del creyente que no conoce aún la victoria de la cruz. Porque cuando usted entiende y conoce la victoria de la cruz, el pecado nunca más tendrá dominio de usted. Usted podrá vivir en libertad, podrá disfrutar esa libertad que hay en Jesucristo. Ahora el pecado no es su amo, ahora Cristo es su amo. Ahora usted vive solo para Jesús, por amor, porque lo desea profundamente, porque ahí es donde se complace. Alabado sea Jesús. Cuando usted conoce esto, y a Pablo se le reveló que solo a través de Jesucristo podemos tener victoria. Podemos ser libres, podemos vivir en libertad, sin peso ninguno, sin nada que nos arrastre hacia abajo. Cuando usted entiende y conoce que es solo a través de Cristo que se obtiene su victoria, usted se abre a un mundo espiritual poderoso, lleno de luz y de victoria. Alabado sea su nombre. El pecado no es meramente una acción, es un amo tirano. La regeneración no destruye de inmediato la presencia del pecado, aunque sí rompe su dominio. Aún después de habernos convertidos y después de haber sido regenerados, hay guerra en el alma. Porque el pecado está allí, pero ya no es su amo, ya ha sido destronado. ¿Por qué es importante entender todo esto que estoy enseñando? Porque, hermano Calixto, todos sabemos que hay pecado, todos sabemos que este es el problema. Pero ¿por qué es importante que lo conozcamos y entendamos a profundidad? Porque si no entendemos la esclavitud del pecado, no veremos la necesidad de una liberación poderosa, no una mejora. Escuche esto, escuche. No una mejora, no una reforma, sino una crucifixión con Cristo. Esa es la liberación del pecado. No que hoy actúo mejor que ayer, no que hoy soy mejor que ayer, no que hoy ya no miento tanto como ayer. No, es una liberación total y completa que se obtiene por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Miren, la religión intenta reformar al hombre caído. El evangelio mata al viejo hombre y levanta uno nuevo en Cristo. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que hace el evangelio, porque en el evangelio está todo el poder de Dios. Y yo les voy a explicar con detalle todo lo que hace el evangelio de Cristo. Por eso es que es importante enseñar esto, predicar esto, para que la gente pueda ser libre. Pero los púlpitos modernos están mudos en cuanto a todos estos asuntos. Escuchen, mis amados hermanos, el pecado es tan terrible
y sus consecuencias son tan desastrosas que aún Dios, siendo todopoderoso, aún habiendo creado el universo, las plantas, los animales, al hombre y la mujer, con solo hablar o con sus manos, dice que hizo al hombre y la mujer con sus manos, aún Dios teniendo ese poder que aún con decir sea la luz y fue la luz, y teniendo ese poder, Dios no pudo ordenar a la existencia la salvación del hombre, la redención del hombre. Dios no pudo hablar para que el pecado salga del hombre, más bien tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz pagando el precio para la salvación del hombre. Fíjense qué tremendo esto. Y se ofreció como un sacrificio vivo con su propio cuerpo, un cuerpo que preparó y se ofreció allá en la cruz para poder redimir, para poder comprar, para poder pagar por el pecado del hombre. Fíjense qué horrible y qué desastroso y qué monstruo es el pecado. Que Dios mismo tuvo que dejar su gloria, hacerse hombre, venir a este mundo cochino para poder morir en una cruz. Pagar, ofrecer su sangre, pasar por el dolor que tuvo que pasar. Es por eso, por lo que el poder del Evangelio está en el sacrificio, porque fue allí donde Jesús pagó la deuda del pecado. Y no solo eso, fue allí donde Jesús rompió las cadenas del pecado sobre los seres humanos. Fue allí donde rompió esas cadenas que tenían aprisionada a toda la raza humana. Esta era la única manera que Dios podía salvar a la raza humana, entregando a su propio Hijo. Dios pagó un precio alto, sí, fue un precio muy alto, pero fue necesario para la salvación del hombre. De lo contrario, no habría esperanza para la raza humana. Gloria a Jesús por su sacrificio. Entonces, hermanos, como podemos ver y como están entendiendo y escuchando, el Evangelio de Cristo tiene poder. Tiene el poder que ninguno de nosotros puede comprender en su totalidad. Solamente podemos captar minúsculas del alcance del sacrificio de Cristo en la cruz. Es el único poder que hace libre a los cautivos. De hecho, su poder es de tal magnitud que nos hace libre de todo lo que nos pueda aprisionar para servir a Dios. El poder del Evangelio. No hay nada más poderoso en esta tierra que el poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios en acción para salvar. Es el poder de Dios. Entonces, es por esta razón que es estúpido para cualquier predicador enseñar otro evangelio, otro sistema,
o otras vías que no tienen el poder del Evangelio de Cristo. Es una estupidez acudir a otras cosas, a otros mensajes, a otras ayudas, cuando en el Evangelio tenemos todo el poder. Por eso que es estúpido enseñar humanismo. Es estúpido enseñar filosofías y psicologías humanas como si fuera el Evangelio. Es estúpido tratar de mejorar al hombre por medios humanos. Es estúpido enseñar mensajes de motivación humana. Es estúpido y estúpido. Porque nada tiene más poder que el Evangelio. Ni la psicología, ni el humanismo, ni la autoayuda, ni la motivación moderna, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni aún el judaísmo, que en sus tiempos tuvo mucha gloria. ¿Por qué es estúpido predicar cualquier otra cosa? ¿Por qué es estúpido, estúpido y estúpido? Porque no cambian el corazón, no rompen las cadenas del pecado, no convence de pecado, de justicia y de juicio como nos enseñó Jesucristo, porque no glorifican a Cristo, sino al hombre. Es como dar un placebo a un moribundo, o como decorar una tumba con flores, mientras dentro hay corrupción. El modernismo religioso es una traición. Es una traición cambiar el Evangelio por filosofía o psicología. Es darle al alma una almohada suave para que duerma en el infierno. Y eso es lo que hacen estos predicadores con esos tipos de mensajes que no le presentan al hombre la necesidad de Cristo. El hombre no necesita motivación, necesita regeneración. No necesita autoestima, necesita autonegación. No necesita descubrirse a sí mismo, necesita morir y resucitar con Cristo. Qué poderoso es el Evangelio, qué poderoso es Cristo. El cristianismo no es una filosofía ni un código moral. Es una intervención divina que cambia el destino del hombre y que cambia su corazón. Alabado sea Jesús. No es un código moral. No son códigos como últimamente están muchos diciendo: te voy a revelar los códigos para abrir las ventanas de los cielos. Te voy a revelar los códigos para que fluya la prosperidad tu vida. El cristiano no necesita nada de esa basura. Alabado sea Jesús. ¿Entienden? No necesitamos ese tipo de ayuda. Hoy los predicadores te dicen: tú puedes lograrlo, cree en ti, eres fuerte, tú tienes la solución, tú eres un campeón, libera ese campeón que lleva por dentro. Y estos tipos de mensajes puede que llenen estadios, pero vacía el alma. Porque Cristo no vino a que creamos en nosotros, sino a que neguemos el yo y lo sigamos a Él.
que nos neguemos a nosotros mismos y que pongamos nuestros ojos en Él. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? Y no solamente se predican mensajes que están mal, sino que son mensajes que no es el Evangelio. Y esos mensajes no tienen poder para nada, mucho menos poder para romper las cadenas que tiene atada a mucha gente en el mundo. La humanidad vive atada al pecado, no tienen la fórmula para liberarse, ni tampoco desean ser libres, porque Satanás los tiene presos y contentos en sus pecados y estilos de vida. Son esclavos contentos, son esclavos felices. Es por eso, por lo que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar, porque es el único que tiene ese poder. Así que si nos desviamos de este Evangelio, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y a todos los que nos escuchen. Estaremos haciendo discípulos, dos hijos del infierno, al igual que nosotros. Porque les estaremos predicando y enseñando fórmulas, métodos y sistemas, no para hacerlos libres, sino para que sigan viviendo en oscuridad, en una cárcel, atados a sus malos deseos y pensamientos. Fíjense qué poder tan maravilloso tiene el Evangelio. Fíjense en esto. El poder tan maravilloso que tiene el Evangelio de Jesucristo, que es solo a través de Jesucristo que una persona puede convertirse en hijo de Dios. El único que nos da ese poder para convertirnos en hijos de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que dicen todos somos hijos de Dios. No, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El único poder que nos puede hacer hijos de Dios es el Evangelio de Jesucristo. No existe otro medio en el universo para ser un hijo de Dios, solo el Evangelio de Jesucristo. Juan, capítulo 1, vamos a leer, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está poderoso. Oh, gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo a través de tu Hijo Jesucristo. Soy hijo tuyo, Padre. Gracias. Gracias por Jesucristo. Cuando un pecador se apropia de Jesucristo como Salvador, a ese pecador se le da el derecho legal de convertirse en un hijo de Dios. Él se convierte en un hijo de Dios por regeneración. Pero esto ocurre por la acción del creyente al creer y confiar en el Señor Jesucristo como Salvador.
Usted cree en Jesucristo como su Salvador, cree en lo que hizo allí en la cruz. ¡Bum! Y de momento se convierte usted en un hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Y entonces, esto nos lleva a la conclusión de que todas las religiones del mundo, todos los métodos y sistemas del mundo que no vienen a través de Jesucristo, nunca podrán convertirse en hijos de Dios. Y esto es, mi hermano, es poder. Esto es el poder del Evangelio, el único poder que nos hace hijos de Dios. No existe otro sistema, otra religión, otro método, otra predicación, otro evangelio que nos pueda hacer hijos de Dios, solamente Jesucristo. Entonces, una vez que hemos sido regenerados, Dios extiende su misericordia al pecador que ha violado su ley. La violación de las leyes de Dios conlleva una sanción, porque la justicia de Dios exige que se pague la sanción. Y hasta que no se pague, no se puede otorgar misericordia. Entonces aquí es donde entra el Evangelio de Cristo. Jesucristo en lugar del pecador pagó la penalidad de la ley violada. Entonces la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso es que en Cristo Jesús estamos perfectos y completos y no necesitamos nada para esa perfección y ese estar completo en Jesucristo. Ejemplo, el otro día me pusieron allá en Miami Beach una multa de $250 por estar conduciendo en una zona de 15 millas a 25 millas. Hermano Calixto, ¿le pusieron una multa a usted? Sí, a nosotros los cristianos también nos ponen multas. Me excedí 10 millas y me pusieron una multa. Soy culpable de infringir la ley y tengo que pagar. De lo contrario, si no pago y me rebelo, el juez me puede quitar la licencia. Pero si pago, se acabó el asunto. Bueno, así hizo Cristo. Cristo pagó por los seres humanos. Porque el ser humano no tiene el medio para pagar. Ni usted ni yo tenemos los medios para pagarle a Dios. Porque somos pecadores, somos imperfectos. Si un pecador desea misericordia de Dios, él debe reconocer el pago de la penalidad por Jesucristo antes de que pueda recibir misericordia. Cuando el pecador reconoce eso, entonces el derecho legal de acertar la misericordia le es otorgada por Dios. ¡Qué poderoso es el Evangelio! Yo me quedo sin palabras al leer todo esto. La palabra de Dios es poderosa, el Evangelio es poderoso. Por eso fue que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego y al gentil y al chino y al cubano y al ruso y a cualquiera que venga a los pies de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús.
Miren, por tanto, la regeneración debe ser precedida primero por la justificación. No en el punto de tiempo, sino en el punto económico divino. Déjenme explicar esto. En otras palabras, todo esto sucede en el momento de la salvación, todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Primero Dios te justifica y después te regenera. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra regeneración? Porque esto no es mejorar a la persona, no es cambiarle las actitudes, o no es mejorar al hombre, o educarlo para que mejore su vida. Nada de eso. La regeneración es el acto soberano de Dios, mediante el cual Él imparte vida espiritual al pecador muerto. Esto lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 1. Haciéndolo una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. Esto es el nuevo nacimiento del que habló Cristo allá en Juan capítulo 3, que le enseñó a Nicodemos. Esta es la regeneración. Un cambio interno. Dios te imparte vida. Dios te hace nuevo interiormente. Te da vida. Te cambia. Naces de nuevo. Ya no quieres ser el mismo de antes, porque ahora eres otra criatura, una criatura nueva, con deseos nuevos, con motivaciones nuevas, que imparte el Espíritu Santo a nuestras vidas. Jesucristo le dijo allá a Nicodemos: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es un cambio tan radical que solo el poder de Dios puede lograrlo. No es el acto del hombre subiendo a Dios, sino de Dios descendiendo al alma muerta. Aquel que está viviendo en delitos y pecados, de momento Dios se introduce en esa alma. Alabado sea su nombre. La regeneración es el amanecer del alma. El nuevo nacimiento no es simplemente una reforma moral, sino un nuevo principio de vida que invade el corazón. Eso es la regeneración. Es el acto por el cual el poder, es el acto por el cual el pecador es lavado por la sangre de Jesús y vivificado por el Espíritu Santo para vivir en novedad de vida. Esa es la regeneración. Y eso lo hace únicamente el Evangelio de Jesucristo. Únicamente. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios, de predicar todo aquello que Dios aprueba. Kenneth West dice: la regeneración es un nacimiento espiritual que no depende de méritos humanos, sino de una intervención divina que restaura el centro del mismo ser. Esto dice
Kanye West está poderoso. Y yo les voy a dar una ilustración sencilla para que entiendan el acto de la regeneración producido por Dios a través del Evangelio de Cristo. Un hombre muerto no puede responder a estímulos ni mover su cuerpo. Así es el pecador sin Cristo, muerto en delitos y pecados. Pero cuando Dios regenera, le da vida. Como cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. Por lo tanto, no es reforma, es resurrección espiritual. ¿Ven, mis queridos hermanos, por qué el Evangelio es tan poderoso? ¿Ven por qué razón el Evangelio es tan poderoso? Y yo no les he dicho todo el poder que produce el Evangelio, porque en realidad yo no tengo la capacidad para hablar de todo. Creo que no existe hombre todavía en esta tierra que tenga la capacidad para poder abarcar todo lo que hace el Evangelio. Alabado sea su nombre. Yo solo puedo dar minúsculas de lo que aprendo de las Sagradas Escrituras. Miren, el Evangelio es parecido a una dinamita. El Evangelio es la dinamita que rompe el corazón de granito y lo pulveriza con el mensaje de Cristo crucificado. El Evangelio es el poder más grande en el universo. Cuando el Evangelio se desata o cuando el Evangelio se predica o cuando el Evangelio se enseña con la unción en el Espíritu, la predicación de la palabra se vuelve poderosa y las almas se salvan y el creyente crece y se renueva con la palabra. Eso es cuando el Evangelio se predica en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas noticias. Pero qué buenas noticias, hablar bonito, decirle a la gente te va a ir maravilloso hoy, te vas a sacar la lotería, ay qué linda eres, te vas a sacar un auto nuevo hoy, ay qué precioso, hoy te va a caer una casa de 4 millones de dólares. ¿Qué es el Evangelio? No son las buenas noticias de motivación ni la que dan estos modernos promotores de la fe. Las buenas noticias son que Dios nos ha dado salvación por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Las buenas noticias son de que ahora tenemos el derecho legal de ser hijos de Dios, para que todos, al apropiarse de la obra de la cruz, los pecadores por medio de la fe, sin añadir nada de buenas obras, puedan ser salvos y purificados de sus pecados. Esa es la mejor noticia que alguien pueda recibir. Esto es un regalo de Dios sin méritos de parte de un pecador. Esta es la mejor noticia que alguien pueda recibir. Así que cuando se predique y enseñe, escúcheme maestro, escúcheme pastor, escúcheme ministro. Cuando prediquemos
o enseñemos, no debemos hacerlo por medio de intelectualismo o filosofías intelectuales, porque no son el Evangelio de Cristo. Los púlpitos modernos se caracterizan por la sabiduría del mundo. Es por eso por lo que nadie se salva, nadie cambia y nadie es transformado, porque no es el medio de Dios. Para que la predicación y la enseñanza del Evangelio sea efectiva, debe haber solo una cosa y tener solo una cosa. Primero que nada, se debe predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, allá en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo creo que está 4. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. No le dijo predica mensajitos de motivación, predica mensajes de superación personal, predica las filosofías de Platón o de Sócrates que existían en esos tiempos. No, predica la palabra. Vamos a 2 de Timoteo, yo quiero leerlo. Y vamos a seguir con este maravilloso tema que estamos aprendiendo en el día de hoy. 2 de Timoteo, aquí está, capítulo 4, versículo 1 y el 2. Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina es súper importante. La doctrina de la palabra. En la Biblia hay mucha doctrina que el pastor, el ministro debe enseñar a su iglesia. Debe adoctrinar a la iglesia con la palabra. Debe enseñar la palabra. El ministro tiene que pasar tiempo en la palabra, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer todos los misterios de la palabra. Tiene que pedirle a Dios el Espíritu Santo luz, entendimiento, sabiduría en cuanto a todos estos asuntos para que no cometa estupideces y diga basura desde los púlpitos. Mucha gente que habla mucha basura. Él aquí le está diciendo a Timoteo, predica a Jesucristo y su sacrificio. Predica de todo lo que tenga que ver con la obra de redención. Predica todo lo que tenga que ver con el Cristo, con lo que Cristo logró en la cruz. Predica de su muerte y resurrección. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con lo que el Calvario ganó para nosotros debe ser predicado y enseñado, porque esto libera. Esto fortalece, esto hace crecer al creyente. Y créanme, hay muchísimo que predicar del Evangelio. Usted no tiene que recurrir a otras fuentes. Aquí está la fuente de todo. Usted no tiene que recurrir a otras fuentes. Hay muchísimo que predicar y enseñar de la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios. Y la fuente de todo es Cristo y el sacrificio de la cruz. Esa es la fuente.
Así que cuando un maestro o predicador se involucra en otras predicaciones y enseñanzas que no tienen que ver con la palabra, ese predicador se traslada a sí mismo a otro evangelio y no será respaldado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo glorifica a Cristo y su palabra. Por eso usted ve que cuando se predica las cositas del mundo, la gente llegan con la cara así, se van así, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no hay movimientos del Espíritu, no hay palabra, no hay enseñanza del Evangelio. Por eso es que los mensajes de superación personal nada tiene que ver con la palabra. Son otro evangelio que acomoda la carne y los deseos del hombre. El mensaje del evangelio incomoda la carne y le deja saber al hombre que está muerto en delitos y pecados y que va rumbo a la muerte eterna. Yo el otro día estaba escuchando de que hay iglesias en las cuales está prohibido mencionar el pecado, el infierno, el infierno, ¿qué más? Las lenguas y un montón de cosas más. Porque no quiere que la gente se ofenda. No, que se ofenda. Cuando la gente se ofende, posiblemente se van a convertir. Cuando se predique y enseñe. Miren, usted predicador, maestro y quien sea, quizá usted puede ser mi maestro y quizá usted me puede enseñar a mí. Yo no estoy exaltándome por arriba de nadie. Pero cuando enseñemos o cuando prediquemos, tenemos que estar ungidos. La unción es la que va a hacer la diferencia. El predicador no solo debe predicar la palabra, también debe estar ungido por el Espíritu Santo. Y fue Cristo quien nos enseñó esto. Esto que yo les estoy diciendo fue Cristo quien lo enseñó. Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer ahí que fue Cristo quien enseñó que un predicador tiene que estar ungido para enseñar la palabra de Dios. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ve? Él ya estaba ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. ¿Ve? Un predicador o maestro tiene que estar ungido para dar la palabra. Porque de lo contrario serán palabras solamente y no pasará nada. Si no hay unción, no podremos anunciarles correctamente las nuevas a los pobres. Si no hay unción, no podremos sanar a los quebrantados de corazón. No podremos predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vistas. No podremos hacerlo. Porque solo tendremos palabritas humanas sin poder. Necesitamos el poder de arriba. Lo necesitamos. De lo contrario serán palabras huecas y vacías, aunque prediquemos la palabra. Así es. Miren, hay muchos que enseñan y predican, pero no tienen el respaldo del Espíritu Santo, porque no tienen palabra, no enseñan la palabra.
Y el Espíritu Santo no respalda nada que no sea la palabra. O sea, nada que no tenga que ver con el plan de Dios. Y hay otros, y escuche, y hay otros que tienen mucha palabra, predican y enseñan la verdad, pero no tienen unción. Conocen la Biblia de memoria, pero no hay unción. Están apagados. Sus palabras no tienen convicción ni poder. ¿Por qué, hermano Calixto? Yo lo he experimentado en mi vida. ¿Por qué? Porque no son creyentes de oración. Porque no se consagran totalmente a Cristo. Porque no pasan tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Nunca ayunan, nunca se apartan a solas con el Señor. No pasan ni 2 minutos orando y ya se levantan y se van a hacer las cosas. El ministro de Dios tiene que tener una vida profunda en la oración. Yo estaba leyendo una encuesta que se hizo a todos los pastores aquí en los Estados Unidos y más del 80% de los pastores en los Estados Unidos no oran ni 15 minutos y después quieren tener unción. La unción viene por la consagración, la unción viene por la oración, la unción viene por la intimidad con Cristo el Señor. De otra manera puede haber mucha palabra, mucha revelación, mucha luz, pero no habrá unción. La unción es la que hace la diferencia. No son creyentes de oración. Y los apóstoles que sabían esto, porque estuvieron con Jesús 3 años y medio, ellos allá cuando ya se quedaron solos, que tenían la ayuda del Espíritu Santo, ellos dijeron que nosotros allá en Hechos capítulo 6, que ellos iban a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo que tiene que hacer el siervo de Dios que ha sido llamado al ministerio. Si no llevamos una vida de oración, no tendremos unción. Así de simple. La unción se consigue allí en lo secreto. Alabado sea Dios. Y después Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta poderosamente en todo aquello que usted enseña y predica, transformando, liberando. Alabado sea el nombre de Jesús. Es así, hermano, porque yo lo he experimentado. Y Pablo nos enseñó la importancia de la unción. Cuando yo descubrí esto, quedé loco. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice: porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Esto está poderoso. Pablo aquí nos está diciendo que cuando él le predicó el evangelio a ellos, no solo fueron palabras, sino que fueron palabras respaldadas en el poder y en el Espíritu Santo. Está diciendo, mi predicación no fue solo palabras, sino en poder, con unción en el Espíritu Santo.
que los cambió, que los transformó. Alabado sea su nombre. Aleluya. Esta es la unción especial de los apóstoles. Cuando hay gente que dice, no, yo soy un apóstol, o me ungieron como apóstol, ¿saben cuál es la primera manifestación de un verdadero apóstol? Un verdadero apóstol va a tener una unción especial para evangelizar. Va a ser un fuego tremendo que surge de él, que tiene que correr a las calles, a todo lugar. Si usted no tiene ese deseo profundo en su corazón y usted puede examinarse y saber, entonces usted no es un apóstol. Yo he experimentado, y les voy a dar un testimonio personal, en muchas de mis predicaciones y enseñanzas, la unción en operación. Yo entiendo esto que Pablo está enseñando, porque en ocasiones estoy enseñando y todo está fluyendo normalmente. Yo no sé lo que está sucediendo allá en los oyentes, en aquellos que me escuchan, cuando estoy predicando en la calle, en las calles, o cuando estoy predicando en una iglesia, o cuando estoy predicando a amigos y hermanos. Yo a veces estoy fluyendo, pero no sé nada. Pero llega un momento donde de pronto empiezo a conocer en mi interior lo que está sucediendo del otro lado. Es como si se abre un telón donde puedo ver donde puedo ver al Espíritu Santo lo que está haciendo, liberando, haciendo caer cadenas, cerrojos, actitudes, doctrinas, sistemas, creencias, argumentos, filosofías. Yo he podido ver, sentir en mi espíritu y verlo cómo caen así. Esa es la manera de hacer guerra contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del diablo. Predicar la verdad llena del Espíritu Santo y todas esas cosas empiezan a caer. Es Dios liberando de argumentos, filosofías o sistemas contrarios al conocimiento de Cristo y del Evangelio. Esto lo veo, es como un conocimiento interno que nada tiene que ver con mi mente. Esto es la unción que se está manifestando para romper, liberar y desatar. Es la unción en operación. Como le dijo allá al profeta, unción para arrancar. Alabado sea su nombre. Miren, hablando de los ministros en su totalidad, y con esto último yo creo que voy a terminar porque ya llevo más de una hora predicando y enseñando, pero hay tres cosas importantes que un ministro, para nosotros los ministros, tres cosas importantes que debemos hacer para que la predicación del Evangelio sea efectiva. Uno debe llenar ciertas cosas. Uno, el predicador debe predicar la verdad. Hoy día se predica mucha basura, mucha mentira. Y muchos predicadores solo son asalariados y manipuladores. En ellos no hay unción, solo palabras. Y un cristiano genuino sabrá, conocerá
que no hay nada del Espíritu en tales personas. Los cristianos genuinos saben cuándo es genuino y cuándo no es genuino. 2. La palabra debe estar ungida por el Espíritu Santo, lo cual es algo que no es automático. Aún siendo la verdad, la palabra, eso puede suceder solo por la operación y el movimiento del Espíritu Santo en la palabra. Cuando Jesús predicaba y enseñaba, Él decía, mis palabras son espíritu y vida. ¿Por qué? Porque eran ungidas por el Espíritu Santo. Así que es importantísimo que nuestras palabras sean ungidas por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que decimos y enseñamos. 3. Es importante la preparación personal. El Espíritu Santo debe controlar al predicador a tal grado que él pueda fluir en la palabra con unción. Ahí, controlado. Espíritu, alma y cuerpo. Mientras más consagración, más unción. Mientras más preparación en la palabra, más puede el Espíritu Santo usar al ministro. Es por eso que se necesita la oración. Sin la oración no hay unción. Si un ministro no ora, no tendrá unción, ni revelación, ni palabra. Un ministro debe ayunar, estudiar. En otras palabras, debe estar totalmente consagrado al Señor y al llamado que recibió del Señor Jesucristo. Si no hay una consagración total de espíritu, alma y cuerpo, no habrá unción. Esto no significa que ganamos méritos por hacer estas cosas. Esto significa que el Espíritu Santo tiene la oportunidad de realizar su obra en el corazón del predicador y así lo usa y lo utiliza. Si hay consagración, ten la seguridad que habrá unción. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando un predicador o maestro introduce sabiduría humana, hace nulo su poder especial e independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted introduce la sabiduría humana del mundo para predicar y enseñar, la autenticidad que da el Espíritu Santo se separa. No hay fuerza ahí. Si el mensaje o la enseñanza no guía a la persona al sacrificio de Cristo en alguna manera, entonces no estamos enseñando el Evangelio. Si lo que enseñamos no guía al creyente a consagrarse a Cristo, a vivir en santidad, entonces no estamos enseñando el Evangelio. Miren, el Evangelio es tan poderoso, el sacrificio de Cristo es tan poderoso que ahí no solamente encontramos salvación, también encontramos sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales, todo producto del sacrificio de Cristo. Fíjense que el alcance y el poder de que tiene la obra de Cristo en la cruz, que no solamente alcanzamos y logramos todas estas cosas, sino que por ahí también vienen los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo.
Así que si Cristo no hubiera pagado la deuda del pecado, el Espíritu Santo no pudiera habitar en nuestros corazones y vidas. Viene también a habitar en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Somos el templo. Y el templo tiene que estar consagrado a Dios. Alabado sea su nombre. Y creo que ya voy a finalizar. Toda la victoria después de la salvación contra el pecado solo se halla en el sacrificio de Cristo. Esto significa que la santificación es posible por el sacrificio. Nuestra victoria está en el sacrificio. Nuestro poder está en el sacrificio y nuestra prosperidad está en el sacrificio. La fuente de bendición es Cristo y el sacrificio es el medio por el cual recibimos todas las bendiciones. Y cuando nuestra fe está apropiadamente puesta en Jesús y su sacrificio y resurrección, tendremos toda la ayuda del cielo. Tendremos toda la ayuda de Dios. Tendremos toda la ayuda del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tengo mucho más que enseñar, pero hoy los dejo con estas palabras. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.